del Magdalena. Este departamento, desafortunadamente, ha sido emblemático en términos de la violación masiva de los derechos humanos, en términos de las extensiones de las tierras que fueron objeto de despojo, y eso nos obliga a nosotros a escuchar con mucha atención todo lo que ustedes quieran decirnos frente a esta iniciativa. Este propósito de sacar adelante un proyecto de ley de reparación a las víctimas de la violencia no es nuevo. Este es un proceso que se inició en el año 2007 a través de una iniciativa parlamentaria que se discutió en el Congreso de ese entonces por cerca de año y medio y que desafortunadamente en junio del año 2009 se frustró por el archivo de que ella fue objeto. Sin embargo, ahora el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha querido, en el marco de la agenda legislativa, priorizar esta iniciativa, y la que el propio presidente de la República, como seguramente la mayoría de ustedes observó por televisión, radicó en el Congreso de la República, es muy similar a la que discutimos en el Congreso en la legislatura anterior y se frustró. Este proyecto, fundamentalmente, lo que pretende es convertirse en un instrumento legislativo como base, como fundamento de una política masiva de reparación a las víctimas de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario. El proyecto, en ese sentido, empieza por acoger un concepto de víctima muy amplio, un concepto que le da alcance a todas aquellas personas que han sido objeto de violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario. Ningún tipo de víctima de ese catálogo de derechos que les acabo de mencionar puede ser objeto de discriminación a partir de este proyecto de ley. Ustedes recordarán que en el año 2008 y en el año 2009 se libró una intensa controversia porque en aquella época no existía consenso, como por fortuna sí lo existe ahora, para incluir a las víctimas de agentes del Estado. Por eso, este proyecto de ley alcanza en sus medidas, en los derechos que consagra, en las obligaciones institucionales, tanto para las víctimas de la guerrilla, del ELN, de las FARC, para las víctimas de los grupos de autodefensa más conocidos como grupos paramilitares. Yo incluso diría que este proyecto de ley tiene alcance también para estas bandas emergentes que han sido en la realidad un legado, una herencia de los grupos paramilitares. Y, como les decía, en este proyecto también se incluyen a las víctimas de los agentes estatales que hayan sido objeto de violaciones a los derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario. Además de ello, el proyecto consagra una serie de principios, todos surgidos de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, pero también de los pronunciamientos, de las directrices, de los principios que sobre esta materia han surgido de los organismos multilaterales, en especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esos principios tienen una característica muy importante que es necesario que ustedes la tengan presente. Y es que, como lo ordenó la Corte Constitucional desde el año 2004, la carga de probar la condición de víctima no la tienen las víctimas. La carga de probar esa condición la tiene el Estado. Y por eso el proyecto de ley, en su catálogo de principios generales, empieza por reconocer
significa que ustedes, a través de una prueba sumaria, podrán acreditar su condición de víctima para acceder al conjunto de derechos y al conjunto de medidas que este proyecto de ley consagra. En ese catálogo de principios se incluye también el principio de la dignidad. Si algo ha sido violentado a todas las personas o que han sido víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario o a cualquiera de los derechos humanos del amplio catálogo que para ese propósito traen las normas internacionales, si algo es común a todas las víctimas es la violación de su dignidad.